Y digo, bueno, es que el reflujo, la dismotilidad y todo lo que puede ser de interés de los que estén en esta sesión, pues está dentro de este tema. Entonces, espero que sea para ustedes de utilidad. Y bueno, primero entrar con la definición. El dolor torácico de origen no cardíaco se define como un dolor no específico que se localiza solo así en la parte anterior del tórax, una vez que se han descartado causas cardiovasculares. Esta es la condición muy estricta para hacer esa definición en relación a el dolor torácico de origen no cardíaco. Existe otro, dentro del dolor torácico de origen no cardíaco, se encuentra el dolor torácico de presunto origen esofágico. Y este se define como un dolor retroesternal que tiene como origen presunto el esófago y está relacionado o bien con la exposición al ácido, con una contracción exagerada o dismotilidad del músculo liso esofágico o alteraciones en la sensibilidad del esófago. Tiene incluso criterios diagnósticos, los mismos que son de la Fundación Roma, que conocen para síndrome de intestino irritable, para otras condiciones. Bueno, pues la Fundación Roma define el dolor torácico funcional cuando hay dolor retroesternal, que se han descartado causas cardíacas, que haya ausencia de síntomas esofágicos, es decir, ya no hay pirosis, no hay disfagia, ausencia de evidencia de reflujo o esofagitis eosinofílica como explicación de los síntomas, o ausencia de alteraciones de las motoras del esófago como acalasia, esófago hipertensivo, espasmo distal del esófago o obstrucción del tracto de salida, contractilidad ausente. Aquí, de nuevo, las causas de dolor torácico de origen no cardíaco, psicológicas, serosas, es decir, afectación de la pleura, el pericardio, cardiovascular, pulmonar, músculo liso, aquí es donde entra el esófago, y osteomuscular, que es donde está la unión de la articulación osteocondral, con el osteocondral, con la costilla, con el esternón, perdón, es el síndrome de Tietze. ¿Cuál es la epidemiología de este trastorno? La verdad es que hay una variabilidad regional importante y también, pues, depende mucho de la definición empleada, pero se estima que es entre un 13 y hasta un 33%. Este 33% siendo es el lugar de más alta prevalencia en Australia. En los Estados Unidos es alrededor del 23%, en Sudamérica, datos provenientes de Argentina, 23.5%, y en China cerca del 20%. Ahora, esto se distribuye en ambos géneros, tanto en hombres como en mujeres, aunque existe una mayor tendencia de las mujeres en utilizar recursos de salud, como es ir a departamentos de urgencia, pero en general o es ligeramente mayor en las mujeres o es similar la prevalencia de este trastorno. Conforme avanza la edad, disminuye la posibilidad de padecer este trastorno de dolor torácico de origen no cardíaco. Ahora, ¿quién atiende a estos pacientes? Estoy seguro que muchos de los presentes han atendido pacientes con dolor torácico de origen no cardíaco, pero esta es una estadística mucho más estadounidense. El 45% de los pacientes se ven por el médico de atención primaria, ¿no? La mitad por los cardiólogos y solo un 30% o poco menos del 30% lo ve a nivel, el gastroenterólogo. Lo interesante aquí es que las referencias que hay entre los diferentes grupos de médicos, vean ustedes que los médicos de atención primaria refieren con mayor frecuencia al gastroenterólogo que los cardiólogos al gastroenterólogo. Entonces, para el cardiólogo, el dolor torácico de origen no cardíaco es un paciente que seguirá yendo a su consulta
pero que no lo dan de alta de la misma y lo tratan pues de manera diferente a como nosotros podemos dar un abordaje diagnóstico terapéutico. ¿Cómo es la evolución en el tiempo? Ya se ha estudiado la evolución de los síntomas, es que conforme pasa el tiempo, disminuye el número de intervenciones necesarias en estos pacientes. Es decir, al principio acuden mucho urgencias, se hacen estudios sobre todo para descartar patología cardiovascular, se hacen estudios como por ejemplo pruebas de esfuerzo y eso, perdón, es el común denominador. Conforme avanza el tiempo, estos pacientes disminuyen esos recursos de salud, pero de todas maneras mantienen una incidencia similar de frecuencia en la sintomatología, que es de alrededor de un 34% por semana, refiere que tienen estos episodios de dolor torácico. ¿Qué impacto tiene el dolor torácico de origen no cardíaco? En lo laboral, ausentismo, cerca del 30%. Presenteísmo, o sea, ir pero no hacer nada en la oficina, 63%. Y esto depende pues, del grado de preocupación que le genera al paciente tener este síntoma. ¿Cuál es la fisiopatología del dolor torácico de origen no cardíaco? Pues bueno, en realidad es un complejo de situaciones en donde existen factores cognitivos psicológicos que entran en escena. Yo siempre he dicho que los factores del sistema nervioso central, sobre todo psicológicos, no son causa del problema, pero sí le suben al volumen al problema. Es decir, son aquellos que te ayudan a tener un umbral más bajo para percibir el proceso. Además, se conoce que estas personas que tienen dolor crónico, en este caso dolor torácico de origen no cardíaco, tienen centros de procesamiento cerebral activo en varias partes del cerebro que no tienen los controles sanos. También se ha observado un incremento en la actividad sensorial, es decir, el eje aferente y el eje eferente, de lo que ustedes conocen como el eje cerebro-intestino, en este caso cerebro-esófago, ¿sí? Y esto genera síntomas esofágicos y además son blancos de terapias que, como veremos casi al final de la charla, se establecen para el tratamiento de esta condición. Bien, repasemos la fisiopatología. Sí entra en escena la enfermedad por reflujo como un factor preponderante para el desarrollo del dolor torácico de origen no cardíaco y de presunto origen esofágico. También hay fenómenos de hipersensibilidad. Se han hecho estudios en donde la distensión de un balón en el esófago de personas con dolor torácico de origen no cardíaco y presunto origen esofágico tienen con menor insuflación mayor percepción contraparte de controles sanos. También se encuentra la dismotilidad. Hay pacientes que sí efectivamente pueden tener trastornos motores graves como es la acalasia, espasmo distal del esófago o esófago hipertensivo o de Jack Hammer. Y todas estas apuntan al dolor torácico de presunto origen esofágico. Entre más factores como factores psicológicos existan, pues mayor gravedad. Y la mayor gravedad instará a mayores visitas médicas. Y las visitas médicas perturban el estado de salud mental del paciente y esto se torna en un círculo vicioso. Por eso es sumamente importante atacar los factores fisiopatológicos, hacer un proceso de abordaje diagnóstico y hacer un esquema de tratamiento adecuado para cada uno de estos pacientes. Bien, en términos de los diferentes factores asociados con la generación del dolor en estos pacientes. Estudios muy interesantes con ultrasonido endoesofágico han demostrado que cuando existe un espasmo, existe una disminución, aquí hay una disminución del calibre de la luz del esófago
y hay una disminución, aquí está este aumento, una disminución del calibre esofágico y una disminución concurrente del flujo sanguíneo en la zona. O sea, el fenómeno de isquemia local por la hipercontractilidad se comprueba con estos métodos en donde se lleva a cabo la medición de la perfusión y la contractilidad. En relación a la quimiosensibilidad, bueno, ustedes conocen desde hace mucho tiempo estudios como son el de la prueba de Bernstein, que era instilar ácido clorhídrico en el esófago y evaluar la sensibilidad de los pacientes. Bueno, esto no se hace más, pero lo podemos hacer con pHimetría, en donde los episodios de reflujo se censan, el paciente los percibe, pero no tiene una caída de porcentaje del tiempo de pH muy prolongado y esto entonces hace la correlación sintomática. Entonces, aunque el paciente no tenga exceso de ácido en el total de las 24 horas, pero sí percibe los episodios de reflujo ácido, entonces tiene quimiosensibilidad. Y la hipersensibilidad es algo también muy interesante. Se han involucrado los canales estos, que son los receptores de potencial transmembrana vaniloide tipo 1, cuyo agonista principal es la capsaicina, el compuesto pungente del chile. Y en pacientes que tienen hipersensibilidad esofágica, esto genera mayor sensibilidad que aquellos que no tienen hipersensibilidad esofágica. Entonces, algo interesante en la fisiopatología del dolor en el dolor torácico. Vamos a hablar un poco más de la enfermedad por reflujo y el dolor torácico de origen no cardíaco. Hay algo muy interesante, este esquema me gusta mucho porque en cierta medida todos los pacientes que padecen de enfermedad por reflujo tienen parte del espectro de la hipersensibilidad. En cierta medida, todos los pacientes tienen cierta parte del espectro de la exposición al ácido. Pero vean ustedes que los pacientes con una enfermedad erosiva del esófago por reflujo, pues la sensibilidad cobra un papel menor, en tanto que la exposición al ácido cobra un papel preponderante. Los no erosivos va disminuyendo el papel o el rol del ácido y aumenta el de la hipersensibilidad esofágica. Los que tienen hipersensibilidad al reflujo tienen mayor hipersensibilidad y los que tienen pirosis funcional tienen todavía más compuesto relacionado con la hipersensibilidad y muy pobre participación de la exposición al ácido. Pero esto también es consistente con el dolor torácico de origen no cardíaco y de presunto origen esofágico. Se han hecho también estudios donde la enfermedad por reflujo en sujetos evaluados con coronariografía, descartando una causa cardiovascular. 46% de los sujetos que no tienen enfermedad coronaria tienen una pHimetría alterada, es decir, tienen enfermedad por reflujo y tienen la mayor de las veces, casi 40% de manera frecuente, episodios de reflujo ocasional y muy pocos tienen ausencia de reflujos. Es decir, casi un quinto de los pacientes tiene asociación sintomática durante una pHimetría evaluada por dolor torácico de origen no cardíaco, es decir, más del 22% de los pacientes, al presionar el botón del pHímetro por un episodio de dolor torácico, se va a asociar con un episodio de reflujo. Y desconocemos de momento el papel que tiene el reflujo débilmente ácido o débilmente alcalino en la fisiopatología del dolor torácico. Vean ustedes, por ejemplo, este trazo de pHimetría en donde se puede ver la caída del pH y hay un síntoma. Bueno, está borroso, es dolor torácico. Y en este caso, el paciente tiene una correlación sintomática con un episodio de reflujo. ¿Qué hay del sujeto hipersensible? Perdón, voy a regresar. El porcentaje de tiempo de pH por debajo de 4 en el paciente, en este paciente es 5.5. En este es 1.6, es decir, no tiene un exceso de carga ácida en las 24 horas, pero cuando tiene un episodio de reflujo, tiene dolor torácico. Estos son los pacientes hipersensibles al reflujo.
Y estos, no hay unos criterios diagnósticos muy bien diseñados. Es la asociación sintomática durante una pHmetría la que nos lleva a este diagnóstico de esófago hipersensible al reflujo. Y el síntoma para el que está destinado el esófago hipersensible era pirosis, pero Roma 4 incluye dolor torácico, pero en la definición de esófago hipersensible, pero no regurgitación, ni tos, ni otros síntomas, lo cual pues, nos lleva a pensar que todavía hay más cosas que estudiar en relación a la participación del reflujo con otros síntomas y su rol en el esófago hipersensible. Y bueno, es un estudio que nosotros hicimos en el instituto, en donde vean ustedes que los pacientes que tenían esófago hipersensible, es decir, todos tenían una pHmetría con un porcentaje de tiempo del pH debajo de 4, menor de 4.2, es decir, no patológico. Y por índice de síntomas o PAS, encontramos que el 16% de los pacientes tiene hipersensibilidad durante la pHmetría a ese síntoma. Pero también 6% a tos y 4% para los eructos. Entonces, otra cosa interesante, cuanta mayor es la exposición al ácido, más síntomas tiene el paciente. Esta gráfica muestra que estos sujetos con esta mediana, debajo de 1%, del pH debajo de 4, no tienen síntomas durante las 24 horas. Un síntoma lo tienen cuando están en una mediana de 1.5% del tiempo del pH debajo de 4. Y 2 síntomas o más cuando están cerca de 2%. O sea, cuanto más exposición al ácido, más posibilidad hay de asociación sintomática. Ahora, volviendo al tema de la historia natural de la enfermedad por reflujo y dolor torácico de origen no cardíaco. Existe una tendencia a lo largo del tiempo de que el dolor torácico va desapareciendo. O sea, se va mejorando el paciente a lo largo del tiempo. Pero vean ustedes que cuando se compara con los síntomas preponderantes del reflujo, el dolor torácico persiste más que los pacientes que tienen enfermedad por reflujo. O sea, es una enfermedad que sí se queda en la mayoría de los pacientes, pero tiene un curso benigno y ya el paciente se tranquiliza después de que se han excluido causas cardiovasculares. Dejan de ir a tanto a los servicios de urgencias, tienen menos usos de recursos de salud. Existe ausencia de características que puedan disminuir esa asociación, o sea, no hay algo que me prediga cómo van a evolucionar en el tiempo. Es el seguimiento individual lo que nos va a dar la pauta. Ahora, vamos a hablar acerca de la dismotilidad. El esófago es el tránsito del bolo a través del esófago, es como dijo Isaac Newton, por gravedad. No hay otra explicación. La peristalsis tiene como objetivo algo que se llama aclaramiento esofágico, es decir, la limpieza del esófago, ya bien sea de restos que se quedan después de haberlos deglutido o de episodios de reflujo que son de nuevo enviados hacia el estómago. Y hay los estudios con ultrasonografía y evaluación de el área transversal y del flujo sanguíneo de la pared del esófago han determinado que el acortamiento del esófago no solo se da de manera circunferencial, sino también de manera longitudinal. Y que los episodios de contracción longitudinal, ese acortamiento, son los que se pueden asociar con una peristalsis efectiva, pero también con dolor, como lo voy a demostrar, pues se los voy a demostrar en un momento más. Además... Creo que el apuntador no se ve. No sé si gustes checar el apuntador. No, sí debe estar. Ahí. ¿O lo cambio por este? No, esto es a ver si se ve. Entonces, aquí, en un trazo de manometría,
vean ustedes, esto es la apertura del esfínter aquí, después de una deglución, y aquí hay la apertura del esfínter durante un episodio de relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Algo interesante, los episodios de dolor se pueden correlacionar con los episodios de relajaciones transitorias, porque las relajaciones transitorias se dan en forma más importante durante el acortamiento longitudinal del esófago. Este trazo, vean la concordancia que hay en el esfínter esofágico superior de los pacientes, y vean, aquí está el esfínter esofágico inferior a la izquierda durante la deglución, y vean durante la relajación transitoria, está más arriba el esfínter. Es un acortamiento del esófago. Entonces, esto está asociado con la generación de síntomas. Ahora, en dismotilidad hay poca evidencia científica que respalde la asociación de dolor torácico, pero 32 pacientes de los sujetos con dolor torácico de origen no cardíaco que tienen dismotilidad, vamos a decir, una dismotilidad leve, motilidad esofágica inefectiva, el famoso cascanueces, no presentan correlación con síntomas. Solo se da en un estudio, 6% de todos los pacientes que evaluamos en un estudio que hice cuando estaba con el doctor Rao en mi posgrado, tuvieron correlación sintomática y tuvieron además trastornos motores esofágicos graves como acalasia, espasmo distal o Jack-Hammer. Entonces, esto nos da la noción de que aquellos pacientes que tienen dismotilidad y se van a asociar con el dolor torácico serán los que tienen trastornos motores mayores de dismotilidad esofágica. Ahora, ¿qué hay de la hipersensibilidad visceral? Vean, en este estudio se colocó una sonda en el esófago con un globo que se inflaba con agua a diferentes volúmenes de centímetros de agua, y se evaluaba la reactividad del esófago. En sujetos controles, que son los que están aquí abajo, se vio una menor reactividad conforme iba viendo un incremento en la reactividad conforme se iba aumentando el volumen de agua, pero en sujetos con dolor era significativamente superior comparados con los controles. Entonces, esto nos lleva a que un grupo de pacientes que no tienen reflujo, que no tienen dismotilidad, tienen un umbral sensitivo disminuido, y puede ser la explicación para el dolor torácico de origen no cardíaco. Aquí, con un barostato, esto es decir, un aparato que insufla aire al globo que está dentro del esófago. Vean ustedes que en aquellos, los sujetos, conforme se va llevando los umbrales sensitivos de distensibilidad, bueno, pues también van generándose o primera percepción, disconfort o dolor en los pacientes. Y es cuando se comparó, este estudio comparó la distensión esofágica con barostato contra la manual, que se hizo en el estudio previo que les mostré. Bueno, pues son comparativos, no hay una diferencia significativa y ambos sirven para estudiar adecuadamente la sensibilidad esofágica en los pacientes con dolor torácico. En este estudio se hace un resumen de la evaluación de 348 sujetos que tienen dolor torácico de origen no cardíaco y ya tienen una evaluación cardiovascular. Ellos ya han sido evaluados por el cardiólogo. De ellos se descartaron este número de pacientes porque tenía 4% evidencia de que había algo en el corazón. 1% enfermedad musculoesquelética y otros más porque no tenían completa criterios para seguirlos evaluando. De esos 332, el primer estudio que se les realizó fue una endoscopía. Y vean que solo un 14%
tuvieron la variante erosiva por enfermedad por reflujo, y esto puede explicar el dolor torácico. De los restantes 284 sujetos, se fueron a manometría esofágica. 63 tuvieron una manometría normal, 139 una manometría normal. De estas 63 anormales, el 2% fue acalasia, 4% fue esófago en cascanueces, podría ser ahora Jackhammer, y un bien bajo porcentaje de dolor de espasmo distal del esófago, que es el 0.03%, y otros no especificados 1.7%. Aquellos que fueron normales y que se les llevó al estudio de pH-metría, y allí a 6% y a otro 22%, o sea, en total 28%, se les diagnosticó reflujo por pH-metría. De todos estos quedaron ya normal tras esa evaluación, 139 y 42 sujetos que fueron a prueba de distensión de balón en el esófago, y un 37%, 31 más 6, tuvieron hipersensibilidad esofágica. Y esto pues tiene un impacto para el tratamiento de estos pacientes. Ahora, hay causas psiquiátricas definitivamente cuando todas las evaluaciones son negativas, porque la depresión, la ansiedad, el obsesivo, pues sí pueden tener esos rasgos de personalidad que favorecen al desarrollo del dolor torácico de origen no cardíaco, y en ese caso pueden ser enviados al psiquiatra para que estos pacientes puedan ser evaluados de manera satisfactoria. Bien, este algoritmo es el que se propone para el abordaje del dolor torácico de presunto origen esofágico. Pacientes con dolor torácico recurrente, se excluye causas cardiovasculares. Se sugiere que lo primero es que se lleve a cabo una prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones. Si los síntomas mejoran, entonces ahí termina el abordaje y continúen el tratamiento. Si los pacientes no tienen mejoría con la prueba terapéutica y tiene datos de alarma, a disfagia o algún otro, se sugiere endoscopía. Si no tienen datos de alarma, se sugiere realizar manometría esofágica y, en caso de ser normal, pH-metría de 24 horas. Si la enfermedad por reflujo es positiva, pues entonces ajustamos la terapia, optimizamos y continuamos el tratamiento. Si la enfermedad por reflujo es negativa, entonces buscamos hipersensibilidad esofágica. No todos tenemos prueba de distensión del balón, pero es un 37% de los pacientes que han sido evaluados de esta manera hasta este momento del flujo. Entonces, por prevalencia, podemos hacer empíricamente un tratamiento para el esófago hipersensible. ¿Qué hacemos? Podemos dar, hay un estudio del doctor Rao con teofilina, que no muchos lo pueden utilizar, pero también se pueden utilizar antidepresivos, tricíclicos o inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, o mixtos de serotonina y noradrenalina, como es la venlafaxina. Si los síntomas mejoran, continúa el tratamiento, y si no mejora, podemos evaluar una consulta psiquiátrica y la terapia cognitivo-conductual. Veamos la evidencia. Aquí está este resumen en donde, pues, para la exposición al ácido tenemos un tratamiento definido, inhibidores de la bomba de protones. Para la hipercontractilidad, donadores de óxido nítrico como los nitratos, calcio antagonistas o inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como es el sildenafil, que pueden ser utilizados en esos pacientes. Hipersensibilidad visceral, tenemos antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina o mixtos con noradrenalina. Una opción es teofilina, aunque el umbral terapéutico es muy estrecho y muchos quizás no opten por utilizarlo. Y en caso de que no se detecte esto, la terapia cognitivo-conductual e incluso la hipnoterapia. Veamos qué hay tratar la ERGE en dolor torácico. Estos 4 estudios utilizando omeprazol, lansoprazol,
con un porcentaje de respuesta variable en los pacientes, desde un 52% de resolución en este estudio, 71% de respuesta en este otro, y en otro más de 53%. Pero hay entre la mitad y una tercera parte de sujetos que no responden a la terapia empírica con el inhibidor de la bomba de protones. Pero lo que se ha demostrado con estudios ya de pH-metría es que aquellos que responden a los inhibidores de la bomba de protones son los que verdaderamente tienen reflujo. Y el síntoma acompañante del dolor torácico es la pirosis. Si no tienen la pirosis, la probabilidad pre-prueba disminuye. Ahora, en dismotilidad, poca evidencia. No hay muchos estudios de etiqueta abierta, o sea, no fueron aleatorizados, Ns bien pequeñas, en donde además grupos mixtos, acalasia, esófago hipertensivo, espasmo, y muy baja prevalencia, y en algunos recomiendan, sobre todo si tienen acalasia, miotomía, POEM, o incluso puede ser la dilatación neumática. Neuromoduladores en dolor torácico. Esta tiene un grado de evidencia, pero no hay consenso. No hay qué tipo de neuromodulador utilizar, cuánto tiempo, a qué dosis. Lo que sabemos es que este estudio, por ejemplo, venlafaxina contra placebo, más de 50% de mejoría en más de la mitad de los pacientes contra solo el 4% del placebo. Entonces, el otro estudio que usó paroxetina no hubo mejoría. En el estudio de otro más de paroxetina, también la paroxetina no fue mejor que el placebo. Y en amitriptilina, 81% de respuesta o remisión en el grupo tratado con el tricíclico. Pero este no fue un estudio aleatorizado doble ciego. Es un estudio abierto. Ahora, esto es muy importante, porque los pacientes que fallan a los tratamientos necesitan una evaluación psiquiátrica, pero creo y debo decir que lo malo es que no tenemos muchos psiquiatras que tengan entendimiento relacionado a utilizar técnicas como la terapia cognitivo-conductual, como la hipnoterapia, dirigido a problemas gastrointestinales, en este caso dolor torácico de origen no cardíaco. Hay 3 estudios aquí presentes que evalúan la terapia cognitivo-conductual, en este caso son 2, en donde hay una mejoría de síntomas en una tercera parte y parcial otra tercera parte de mejoría con la terapia cognitivo-conductual. Y un decremento también 30% en este otro, 43% con algo de mejoría, 13% con modesta mejoría y sin mejoría un 13%. Es decir, es efectiva la terapia cognitivo-conductual, pero requiere personal capacitado y que oriente esta terapia hacia el manejo gastrointestinal. Yo no conozco a alguien que dé esta orientación gastrointestinal de la terapia cognitivo-conductual en México, y sería fabuloso contar con alguien que pudiera ayudarnos con estos pacientes, ¿no? Bueno, con esto quiero hacer un resumen de lo que, más que, como dice el doctor Miguel Ángel Valdovinos, más que para llevar a casa, pues para llevar a su consultorio, porque en la casa pues no sirve. Y sería que el dolor torácico, como ustedes pudieron evaluar, una vez que se han descartado causas cardiovasculares, hay mucho que buscarle. Tiene reflujo, dismotilidad, hipersensibilidad. Tiene una fisiopatología compleja, no es para nada un solo episodio lo que conlleva al desarrollo de sintomatología. Hay que entonces dirigir el tratamiento de acuerdo a la fisiopatología. Esto va a garantizar más el éxito que si lo hacemos de manera empírica. Y además, haciendo esto, explicando a los pacientes que hay algo que está generando sus síntomas, esto también disminuye sustancialmente su grado de estrés. Disminuye el número de visitas y también disminuye el número de llamadas que les van a hacer en la madrugada porque tienen dolor torácico.
Siempre aliarse del cardiólogo, pero también de los psiquiatras que nos pueden ayudar mucho en el manejo de estos pacientes, sobre todo no tener miedo a la neuromodulación que ustedes pueden iniciar. Yo recomiendo, por la evidencia, aunque es pobre, venlafaxina o un tricíclico en estos pacientes. Hay alguna evidencia de que antagonistas de la ligadina, o sea, pregabalina, gabapentina, pueden ser de utilidad. Bueno, pues sin más que comentarles de esta plática, quisiera, si alguien tiene preguntas, con mucho gusto, la estrategia es ponerlas en el chat. Sí, las pueden poner en el chat o igual pueden ponernos en el chat que les activemos el micrófono y podemos activarles el micrófono para que den directamente sus preguntas y les escuchemos todos, como gusten. ¿Alguna pregunta? ¿Tú puedes abrir el micrófono o ellos ya lo tienen abierto? No, uno les abre el micrófono aquí al quien tú quieras. Doctor José Luis de Ledesma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Para todos los que no hayan llegado a tiempo y quieran repasar otra vez esta plática, va a quedar grabada, se va a publicar en todas nuestras redes sociales y además en esta misma página la van a poder dar un play para volver a verla. De todas maneras, si tuvieran algún problema o algo, por favor, escríbanme a mi correo que es luis.perez@endomedica.com. Ahorita lo voy a escribir y con todo gusto les hago llegar el link para que lo vuelvan a ver esta plática. En tu caso, por ejemplo, Luis Ledesma, creo que tuviste problemas para entrar y hasta hace unos minutos entraste. Con todo gusto te mando el link para que la vuelvas a ver. Sí, gracias por la pregunta, doctora. El uso de condroitin sulfato y ácido hialurónico, que es lo que contiene el ESOX, no se ha probado en dolor torácico de origen no cardíaco. Si tuviera asociado reflujo, podría ser de utilidad, como podría ser de utilidad cualquier otro antiácido. No le puedo decir que tenga mayor ganancia contraparte de un antiácido, pero para contrarrestar el episodio de dolor, si es por ácido, seguramente puede ser de utilidad en esos casos. Algo que es interesante es que podríamos decir es que no tenemos nada para evaluarlos en nuestro medio. Bueno, estoy seguro que cada vez tiene más acceso casi todos tienen acceso a endoscopía, como vieron en el algoritmo que yo les puse aquí. La endoscopía puede ser en aquellos que tengan datos de alarma, pero también cada vez van a tener acceso a manometría esofágica, a pH-metría, y con esto vamos a cubrir pues, cerca de un 65-70% de todas las causas de dolor torácico de presunto origen esofágico. Y es decir, tenemos capacidad de poder llevar a cabo diagnóstico y no debemos de, creo en mi perspectiva y derivado de estudios de costo-beneficio o costo-eficacia en enfermedad por reflujo, por ejemplo, cuanto menos investiguemos a nuestros pacientes pensando que estamos generando una disminución en sus costos de atención, estamos al contrario causando un incremento en los costos de atención porque están comprando más tiempo IVP, están yendo a más consultas, algunos se hacen más endoscopías y eso genera más costos para el paciente que como si en algún momento tuviéramos la definición con este tipo de estudios, ¿no? Tenemos una pregunta. Cuando diagnosticamos un espasmo esofágico distal que no esté ligado al reflujo, ¿qué se recomienda en estos casos? Muy buena pregunta. Si tienes evidencia que en ese paciente le diste un reto de IVP, hiciste una endoscopía y no tiene variante erosiva, y más aún tienes una pH-metría en donde no hay reflujo patológico, es un trastorno motor primario de la motilidad. Te tengo que decir, José Luis, que este es el trastorno motor primario
más raro de identificar de todos. O sea, es el esófago hipercontráctil, que es el jackhammer, es el segundo más raro, y la calasia, aunque es rara, es la que más frecuentemente se está diagnosticando. ¿Qué hacer en esos casos? La pregunta es bien difícil. Yo creo que sí puedes intentar ser conservador, pero si está mermando la calidad de vida del paciente, hay dolor, hay disfagia, no se mejora con esta neuromodulación que tú puedes proponer con tricíclicos o usar pregabalina, y se mantiene en el tiempo sintomático el paciente, es muy factible que en algunos centros se han hecho, incluso, aunque no hay estudios así, digamos, aleatorizados, bien hechos, pero se lleva a cabo miotomías con perorales endoscópicas, o sea, el POEM, y que en esos casos, pues, pueda ser de utilidad para estos pacientes, ¿no? Una miotomía quirúrgica no llega a ser completa porque, como tú lo sabes, la miotomía no la puedes extender tanto hacia la parte esofágica, tendrías que hacer un tiempo esofágico, lo cual es más invasivo, y por eso se preferiría referir al paciente donde haya la capacidad de hacer un POEM. Con la manometría esofágica puedes determinar desde dónde empieza la zona de espasmo. Le dice al endoscopista, tienes que cortar desde aproximadamente tanto del borde superior del esfínter esofágico inferior, y entonces él puede ya normar la conducta de desde qué tanto puede extender la miotomía de distal a proximal. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Creo que están escribiendo varios en este momento. Ok, vamos a esperarnos. Laura, estamos viendo que estabas escribiendo. No sé si tengas alguna pregunta. Que lo malo de la escritura es que sí. A veces. Mira, ahí está. Si tenemos un paciente con dolor y disfagia, pH-metría normal, manometría de estado sólido y de alta resolución con aperistalsis esofágica y esfínter esofágico inferior normal, y la serie, el vario se queda algo en el esófago, candidato a Heller, no, doctor. Mire, no, doctora, cuando yo hago una manometría y tengo un paciente más o menos de esas características, antes de hacerle la manometría esofágica, le ruego a Dios que tenga calasia, porque un paciente que tiene contractilidad ausente y disfagia son de las cosas más difíciles de tratar. La asociación tenemos muchos pacientes con contractilidad ausente, aunque afortunadamente no hay tantos, pero son una buena proporción que no tienen síntomas. Pero los que sean sintomáticos y tienen una buena relajación, el IRP está normal, la realidad es que no le haría miotomía. Pero tenemos en perspectiva otra cara de la moneda, y es una cosa que se llama variante de la acalasia. Hay pacientes que no hacen un IRP alto, pero que en la endoscopía se observa dilatado, restos de saliva o algo de alimento, no la clásica que está todo encharcado, pero algo hay. El esófago está dilatado y sí pasa puntiforme el vario hacia el estómago. Esos pacientes con un IRP ahí entre 10, 12, probablemente sí sea una acalasia de IRP normal, una variante se llama, que no está contemplada dentro de la clasificación de Chicago, y entonces pueda tratarse sí como una miotomía. Pero en el contexto que usted dice, endoscopía normal y pH-metría normal, la verdad es que es un paciente muy difícil de tratar. Quizás yo, como son los pacientes que tienen disfagia funcional, esos tienen motilidad normal, pero yo le haría un ensayo de algún neuromodulador para ver si eso ayuda o incide en que no tenga tanto atoro de los alimentos, y por supuesto medidas higiénico-dietéticas, bocados pequeños, masticar bien los alimentos, sólido acompañado con un sorbo de líquido, comer lento en general. Espero que eso
Sí, incluso yo tengo un paciente que más o menos cumple con esas características, más sin embargo, resultó tener escleroderma. Sé que a lo mejor pudiera ser algo diferente, pero a veces la manifestación esofágica es la primera en presentarse antes de los síntomas, digamos, cutáneos o articulares o renales o pulmonares de la esclerosis sistémica progresiva. Entonces, darle seguimiento. Y tengo a este paciente lo tenemos con una sonda de gastrostomía con un avance yeyunal y es como se está nutriendo porque estaba perdiendo mucho peso. Potencialmente se puede poner una sonda de naso yeyunal para nutrirlo en lo que la neuromodulación pueda hacer que mejore su condición y tratar de que consuma más calorías y evitar la pérdida de peso. Sí, claro, Laura. Dame un segundito. Listo, Laura, ahí debemos de escuchar. ¿Tienes los auriculares y eso? Laura, se supone que ahí te debemos de escuchar. No se escucha. A lo mejor su micrófono, no sé si lo tengan que activar o... Sí, aquí ya te activé el micrófono, Laura. Se supone que te debemos ya de escuchar. E incluso si quieres... ¿No está? Hasta te dice la localización geográfica de la persona. Sí, se puede. Muy bien. Ups. No, Laura, no te escuchamos. Si quieres te esperamos en lo que escribes o sí, no. Mientras si están escribiendo a alguien más, entonces con gusto, si te oyes, entramos con tu pregunta. José Luis, te voy a activar el micrófono a ver si tú sí tienes chance. Es de Nogales. José Luis, ¿nos escuchas? Ya te activé el micrófono. Bueno, sí nos escuchas, obviamente, pero... Esa pregunta que haces, José Luis, ahorita atiendo la tuya, Laura, Bueno, perdón, primero la de Laura. No creo que sea mejor una gastrostomía en un paciente. Es muy difícil de decirte si las imágenes sugieren acalasia en el esofagograma. La verdad es que podría beneficiarse de la miotomía. Pero si esta paciente no tiene características adicionales de acalasia y comer es imposible por vía oral, la opción podría en ese momento transformarse en una gastrostomía. Yo te diría entonces, primero haz una dilatación neumática de la unión si tu sospecha es que sea porque la unión está dándote problemas. No sería yo de hacerle una miotomía a una paciente que todavía no tenemos claro si la participación de la unión esofagogástrica es relevante o no para su sintomatología. Si haces una dilatación neumática y esto ayuda, pues bueno, esa sería mi impresión. Para la pregunta, dice aquí José Luis, los pacientes que se sometieron a miotomía de Heller por acalasia se refieren dolor ocasional después de la miotomía, yo me imagino. ¿Qué manejo? Ese es algo que hemos estado investigando acá con Gonzalo Torres Villalobos, Miguel Ángel Valdovinos en el instituto. Tenemos un aproximado de cerca del 18% de pacientes que después de miotomía de Heller tienen dolor torácico y tienen pH-metría normal. Es decir, que parece que no es por reflujo y que pudiera potencialmente ser un fenómeno de hipersensibilidad esofágica y así como lo mencioné para los pacientes que tienen dolor torácico de origen no cardíaco sin acalasia podría ser de utilidad neuromodularlos. La doctora Gaby tiene otra pregunta. Te voy a activar el micrófono, a ver si te podemos escuchar, y si no, pues te esperamos
a que escribas, pero a ver, ya tienes el micrófono activado, doctora Gaby Arenas. No sé si puedas. Por alguna razón no escuchamos a nadie. Sí. A ver. No, está bien. Está bien, ¿no? No, sí, está bien. Está bien, sí, está bien. Doctora Arenas, no sé si gustas escribir tu pregunta porque no te escuchamos y te acabo de activar el micrófono. Hola, Talia, ¿no vas a preguntar nada? Aprovecha aquí a tu profesor. No, hombre, ella es mi maestra. ¿Me escucha, Luis? ¿Ya? Sí, ya. Lo logramos. Ah, qué bueno. Doctora Arenas, ¿verdad? Soy Laura. Ah, Laura, perdón, qué bueno, mira, qué gusto. Dinos, Laura. Mira, la serie esofagogastroduodenal le hicimos con fluoroscopía y sí vemos cómo se para completamente ahí el medio de contraste y hace hasta un nivel en el esófago. El esófago sí está dilatado. Y yo la primera manometría se la hice hace 2 años, no lo operé en aquella ocasión porque como el esfínter estaba normal, pues no pude establecer el diagnóstico de acalasia. Entonces le hicieron ahora en Monterrey una manometría de alta resolución y vuelve a reportar la doctora el estudio igual con ausencia de peristalsis, pero el esfínter lo reporta normal. Ok. Entonces, la verdad es que estoy altamente tentada a operar al paciente. No sé qué opines tú. Yo la verdad creo que yo no lo operaría. Yo creo que valdría la pena que le hagas una... Dilatarlo. Sí. O sea, porque vamos a decir que tienes contractilidad ausente y que ese sea el diagnóstico inicial, le haces una miotomía, no le vas a poder hacer, o sería muy difícil hacerle pues la funduplicatura, incluso aunque sea parcial, porque ese paciente ya tiene disfagia, ¿no? Y le vas a dejar para que tenga más reflujo, o ahora sí tenga reflujo, porque no se ha demostrado reflujo en ninguna de los estudios que le has hecho. Entonces, yo creo que una dilatación sería a lo mejor lo primero que le haría previo a intentar una cirugía. Y si de plano ni la dilatada, la verdad es que creo que la cirugía no le va a dar más beneficio, porque ya hay estudios de comparación de dilatación neumática contra miotomía y les va igual. Bueno, entonces si le va bien con la dilatación, se convierte en candidato a cirugía. Sí, aunque probablemente si le va bien con la dilatación, le sea duradero el efecto, y sí puede tener necesidad de recurrencia, y si recurre, pues podría ser candidato a cirugía. Ok, muchas gracias, doctor. No, hombre, de nada. Gracias, Laura. Gusto en saludarte, Luis. Igualmente. A todos. Igualmente. Dice aquí otra pregunta de Gabriela, dice, ¿no contar con manometría de alta resolución es una desventaja? No. O sea, la manometría de alta resolución es ideal para poder hacer diagnósticos. ¿Qué te da la de manometría de alta resolución que no te da la convencional? Te da, en general, 3 diagnósticos que no puedes hacer con manometría convencional. Subtipificar la acalasia. No puedes. Esto lo tienes que hacer con alta resolución. Jackhammer. No puedes. Es un diagnóstico de alta resolución. Y obstrucción del tracto de salida de la unión esófago-gástrica. Eso tampoco lo puede hacer con manometría convencional. Te limita, pero no excluye toda la situación. O sea, no es que sea mala, pero si es un paciente de dolor torácico de origen no cardíaco, yo pensaría que lo mejor es que hagas una manometría de alta resolución. De hecho, si entran ustedes a la página de la asociación www.gastro.org.mx, están las guías y consensos, está el consenso mexicano de dolor torácico de origen no cardíaco,
Y aunque en el enunciado ponemos que la manometría convencional como alta resolución son buenos para el diagnóstico, sería ideal contar con una manometría de alta resolución. Talía Ortega, tengo un paciente de 90 años con contractilidad ausente y RPE10, disfagia, panendos con alimento en el esófago. Yo creo que a ese paciente, lo que estaba comentando hace un momento con Laura, o sea, tienes una esofagografía que sugiere que el paso del vario es puntiforme al estómago. Creo que a ese paciente valdría la pena, antes de hacer cualquier cosa, si tienes sugerencia radiográfica de que haya acalasia, lo trataría como acalasia. Pero también te preguntaría qué comorbilidad tiene tu paciente de 90 años, porque no creo que solo tenga 90 años y no tenga nada. Porque si tiene en un momento dado acalasia y tiene una enfermedad que no le pueda favorecer hacer cirugía, de hecho cirugía creo que luego se excluiría en este caso a él. El riesgo de que se perfore con la dilatación neumática, quizás a él le haría una prueba terapéutica con Botox en la unión esófago-gástrica. Entonces, ese sería lo que yo le haría. No sé si tenga insuficiencia cardíaca, algo que te ponga en riesgo y su expectativa de vida es baja. Yo creo que antes de hacer cualquier cosa, probablemente este es el caso más, digamos, bueno para meterle a Botox. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, pues digo, si ya no hay preguntas, muchas gracias a todos a nombre de Endomédica y a mí personal. Les damos las gracias a todos por su tiempo, por estar aquí. Les recuerdo que esta plática quedó grabada y la vamos a publicar en nuestras redes sociales. Va a estar también en esta misma página de Click Meeting. Les voy a repasar esta plática para todos los que asistieron y les voy a mandar el link por si la quieren repasar nuevamente. O si gustan, pueden escribirme a mi correo, que es luis.perez@endomedica.com. Y pues no me queda otra más que agradecer aquí a Enrique. Muchas gracias por tu tiempo, por la plática. Y pues no, gracias a todos. Al contrario, muchas gracias Luis, muchas gracias a Endomédica por la oportunidad y espero que sea una de tantas en las que podamos estar en contacto por este medio. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Y al contrario, ingeniero, muchas gracias. Gracias a todos. Estamos en contacto.